Hola a todos, soy el Dr. Antonio Romero Silva y en esta ocasión traigo para ustedes el modelo relativista del átomo. En pantalla pongo el minuto donde inicia la discusión para entender el modelo atómico y debajo pongo el tiempo donde pueden encontrar lo más importante de este modelo. Igualmente en la descripción del video pueden encontrar los distintos temas que tiene esta presentación. Todo comienza con Demócrito y su explicación sobre que los átomos eran las partículas pequeñas y que no podían cortarse que formaban toda la materia en el siglo V a.C., donde estas partículas indivisibles son llamadas átomos. Estos átomos estaban en constante movimiento según Demócrito y podían combinarse entre sí de varias formas para dar paso a la materia. Sin embargo, estas reflexiones de Demócrito quedaron en el olvido durante mucho tiempo, hasta que Dalton las retoma para el año de 1803, donde él propone que los átomos en su modelo de esferas sólidas son esferas uniformes diminutas que no pueden cortarse, donde cada elemento, recordando que un elemento es una sustancia que no se puede descomponer en algo más simple, tiene su tipo de átomos. Entonces diferentes elementos tienen diferentes tipos de átomos. Sin embargo, los átomos tenían partículas que los conformaban, y de eso se da cuenta Thomson con sus experimentos de los rayos catódicos, donde descubre el electrón para el año de 1897, donde los electrones son partículas que tienen carga eléctrica negativa y su carga es de 1.60 por 10 a la menos 19 coulombs, y esto fue calculado por Millikan en su experimento de las gotas de aceite. Entonces los átomos están compuestos de partículas aún más pequeñas, como es el caso de los electrones. Entonces Thomson se imagina al átomo como una carga positiva que tiene incrustadas las cargas negativas, que son los electrones. Es del pudín o budín de pasas este modelo atómico, ya que recuerda al postre, donde las pasas serían los electrones y la parte del pan del bizcocho sería la parte de la carga positiva. Esta carga positiva va a estar balanceando las cargas negativas de los electrones. Sin embargo, no puede haber cargas incrustadas. Por ello, Hantaro Nagaoka propone el modelo atómico saturniano, donde él imagina que el átomo tiene una masa densa de carga positiva, donde hay cargas negativas a su alrededor, los electrones, que giran en un anillo. Esto recuerda al planeta Saturno, por eso también se le llama saturniano al modelo atómico. Por lo tanto, este átomo va a ser una esfera grande, masiva, donde vamos a encontrar una gran carga positiva, donde está rodeada de cientos de electrones en un anillo que giran alrededor de esta carga, y todo esto balanceado con fuerzas electrostáticas. Recordemos que las fuerzas electrostáticas son aquellas que se dan entre cargas, donde cargas de cargas iguales se repelen y de cargas diferentes se atraen. Sin embargo, Nagaoka no tenía evidencia experimental de esto, la cual sí tuvo Rutherford después de hacer los experimentos de la laminilla de hierro, donde Rutherford nos indica que realmente los átomos están huecos, concentrando su masa en un núcleo positivo, y que este núcleo es muy pequeño comparado con el tamaño del átomo. Este núcleo está hecho de cargas positivas, partículas denominadas protones, mientras que los electrones están alrededor de la carga positiva girando a altas velocidades para balancear las fuerzas electrostáticas. Sin embargo, si los electrones están girando, pierden energía, y al estar perdiendo energía va a dominar la fuerza de atracción que presentarían con el núcleo, y por ello este modelo tenía este detalle donde los electrones pierden energía al girar y terminarían uniéndose al núcleo. Después Bohr propone el modelo planetario, donde vemos otra vez el núcleo con carga positiva, pero esta vez los electrones viajan en órbitas circulares. Entonces nuestras órbitas son capas circulares donde los electrones están girando. Cada órbita tiene una cantidad determinada de energía y podemos encontrarlo con las letras desde la K hasta la Q, donde la letra Q, que está más alejada del núcleo, es una órbita
que tiene una mayor cantidad de energía. Los electrones no van a perder energía siempre y cuando se mantengan en su órbita. Si uno de los electrones absorbe energía, este electrón va a poder pasar a una órbita de mayor energía y en el caso contrario va a emitir energía cuando regrese a una capa de menor energía. Cada órbita tiene un nivel de energía que está cuantizado, es decir, que tiene solo ciertos valores permitidos, como es el caso de su momento angular, que describe la cantidad de movimiento de nuestro electrón. Podemos ver que cada una de estas capas, su energía está determinada por el número cuántico principal, que podemos ver con una letra N. Sin embargo, Bohr había puesto una restricción a que sus órbitas fueran circulares. Lo que hace después Sommerfeld es flexibilizar esta parte del modelo y propone que puede haber órbitas tanto circulares como elípticas, donde ahora veríamos ejes mayores y ejes menores al hablar ahora de elipses, donde el movimiento de nuestro electrón, su momento angular, este movimiento que hace al estar girando el electrón, va a aparecer un número cuántico que es el número cuántico azimutal, que está representado con esta L cursiva, donde esta L cursiva nos habla que ahora hay subniveles de energía en cada capa. La capa es una capa de energía y va a tener ahora subcapas, subniveles de energía. Ahora, cuando hablemos de diferencias de energía, para los electrones serían estas diferentes energías que encontraríamos en cada subnivel, que trataban de explicar la estructura fina del hidrógeno. Sin embargo, tanto el modelo de Bohr como el de Sommerfeld solo explicaban sistemas con un solo electrón. Después encontramos al modelo de Lewis, que es el modelo del átomo cúbico, donde Lewis trataba de explicar más cómo es que se combinaban los elementos para formar distintos compuestos, donde él proponía que los electrones de la capa más externa de un átomo se distribuían o localizaban en las esquinas de un cubo. Por ejemplo, para el litio tendríamos un electrón en su capa más externa, para el beririo 2, para el boro 3, carbono 4, nitrógeno 5, oxígeno 6, flúor 7, y para los gases nobles encontramos 8 electrones en su última capa, también llamada capa de valencia, donde exhibían una mayor estabilidad, y esto dio paso a enunciar la regla del octeto, y esta parte del modelo atómico, como dije, es más enfocada hacia explicar por qué se combinaban los elementos, y por eso en parte se toma como que es más de un fin histórico este modelo del átomo. Posteriormente, dando un paso más hacia el entendimiento de los átomos, surge el modelo mecano-cuántico del átomo, o también del modelo atómico de Schrödinger, donde después de saber que no podemos conocer la velocidad y la posición al mismo tiempo de los electrones, ya que los electrones se comportan tanto como onda como partícula, y esto lo sabemos por el principio de incertidumbre de Heisenberg y por la dualidad onda-partícula, podemos tratar a nuestros electrones como si fueran ondas. Entonces, si yo tengo un electrón y este se va a estar moviendo de una manera libre, donde la ecuación de Schrödinger nos va a ayudar a modelar esta parte de lo que los electrones van a ser ahora ondas, veríamos que ahora vamos a hablar de regiones de probabilidad. Podemos ver que donde son más nítidos los puntos, más oscuros, es donde pasa mayor tiempo el electrón y hay una mayor probabilidad de encontrar al electrón. Entonces ahora centramos nuestra carga positiva y ahora el electrón está en alguna región determinada. Aquí hablamos de orbitales, no de órbitas, donde los orbitales son las funciones matemáticas que describen el comportamiento que está teniendo mi electrón, tanto como onda como partícula. Entonces ahora hablamos de probabilidades de encontrar al electrón en un espacio determinado en algún volumen que podemos obtener con la densidad de probabilidad, que es la función de onda al cuadrado.
Entonces ahora el átomo es una nube de electrones con su núcleo positivo, donde esta nube va a ser una región de probabilidad donde podemos encontrar a los electrones y nos ayudan a visualizar estas regiones nuestros orbitales. Ahora, entrando ya en la parte de la relatividad, en este caso especial, porque relatividad especial y relatividad general, Einstein nos dio la equivalencia que existía entre la masa y la energía en la famosa ecuación que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, o E es igual a mc al cuadrado. La masa entonces ahora depende y es idéntica a la cantidad de energía, y esto tiene ciertas consecuencias. Porque ahora hablaríamos de una masa en reposo, que es la masa de un objeto cuando éste se encuentra fijo, cuando no está en movimiento, y de una masa relativista, donde esta masa va a cambiar con la velocidad del objeto, y mientras más grande sea la velocidad que alcanza el objeto, su masa relativa va a aumentar, lo que puede observarse en la ecuación en pantalla, donde la masa relativa es igual a la masa en reposo dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad al cuadrado de nuestro objeto sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un electrón que viaja a 1/10 de la velocidad de la luz, tendríamos que la masa en reposo del electrón es de 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos, pero al calcular su masa relativa nos damos cuenta que su masa aumenta, como lo predice la teoría de la relatividad, donde en este caso sería 5.37% mayor. Entonces hay implicaciones si nosotros vemos que una partícula alcanza la velocidad de la luz. Y la relación entre la energía y el momentum, donde el momentum, recordemos, describe el movimiento de un cuerpo, se puede apreciar en la ecuación donde la energía al cuadrado menos el producto de momento al cuadrado por la velocidad al cuadrado es igual a la masa al cuadrado por la velocidad de la luz a la cuarta, porque esta relación la necesitaremos más adelante, y al que estar hablando de partículas en movimiento como el electrón, tendremos que hablar del momentum, ya que este describe el movimiento. Regresando a las ecuaciones de Schrödinger, podemos ver que hay unas que dependen del tiempo y otras que no dependen del tiempo. Esta es la ecuación de Schrödinger, donde nuestra función de onda es lo que describe matemáticamente las ondas, que tiene las coordenadas que va a tener nuestro electrón, porque vimos que podemos tratar al electrón como ondas. Este símbolo de H con esta forma de casita es el conjunto de operaciones matemáticas y que tienen diferentes funciones dependiendo de la situación que estemos describiendo, y este H es el operador hamiltoniano. Si nosotros vemos la ecuación independiente del tiempo de Schrödinger, veríamos que esta es para una partícula no relativista, donde podemos ver que lo que está entre los corchetes es el hamiltoniano, donde podemos ver este triángulo invertido que es el laplaciano. La letra V nos dice sobre la energía potencial, esta H con una barra es la constante de Planck reducida, que es igual a la constante de Planck sobre 2pi, y lo que se ha puesto en círculo es la energía cinética. Si se dan cuenta, se está sumando la energía cinética más la energía potencial, que nos daría la energía total de un sistema. Esta ecuación nos va a permitir modelar, por ejemplo, el comportamiento de un electrón para el caso no relativista, es decir, cuando el electrón no viaje a velocidades cercanas a la luz, para estados que no cambian con el tiempo. Pero entonces sí hay situaciones donde se necesita el tiempo. Para ello existe la ecuación dependiente del tiempo de Schrödinger, donde podemos ver que hay un cambio en el lado derecho de la ecuación, donde esta letra I es una unidad imaginaria, y ahora tenemos la derivada parcial con respecto al tiempo para la función de onda. Entonces, esta ecuación dependiente del tiempo nos permite modelar el comportamiento del electrón en el caso no relativista también, cuando existe una evolución en el tiempo de nuestro sistema. Entonces vamos a ver que hay interacciones externas, por ejemplo cuando el electrón esté teniendo interacciones con otras fuerzas externas que dependen
del tiempo. Entonces la limitante que tenía la ecuación de Schrödinger era que era para partículas no relativistas, pero ya vimos que los electrones sí pueden tener comportamiento relativista. Entonces, para solucionar este problema, aparecen los trabajos de Gordon y Klein para aplicar la teoría de la relatividad a las partículas cuánticas, como en el caso de los electrones. Entonces, recordando que podemos tener la energía igual al momento, relacionada con el momento y con la velocidad de la luz. Para el electrón tendríamos que la energía es igual a la raíz cuadrada del producto del momento al cuadrado por la velocidad al cuadrado más la masa del electrón al cuadrado por la velocidad de la luz a la cuarta. Para que esto tenga más unión con las ecuaciones de Schrödinger, vamos a hacer que la energía tenga esta igualdad a la unidad imaginaria por la constante de Planck reducida con su derivada parcial con el tiempo, mientras el momentum, que describe el movimiento de, en este caso del electrón, va a ser menos la unidad imaginaria, esta letra I, multiplicado por la constante de Planck reducida por el operador laplaciano. Esto nos va a dar paso que cuando sustituyamos estos valores obtendríamos esta ecuación, donde ya estamos poniendo los valores en términos más semejantes a los de la ecuación de Schrödinger y hemos añadido la función de onda para nuestro electrón. Si elevamos todo esto al cuadrado, veríamos que la ecuación que hemos tomado al inicio como base, la energía al cuadrado debe ser igual al producto de momento al cuadrado por la velocidad de la luz al cuadrado más la masa del electrón al cuadrado por la velocidad de la luz a la cuarta, y obtendríamos de esta manera la ecuación de Klein-Gordon, que tiene esta forma. Esta ecuación, si nosotros la usamos para solucionar para una partícula libre, tendríamos esta forma que se asemeja a la forma que tiene la ecuación de Schrödinger. La limitante que tiene la ecuación de Klein-Gordon es que solo representa la relación entre la energía y el momento y por lo tanto no explica ciertas observaciones experimentales. Dando un paso hacia adelante, llega la ecuación de Dirac, dada por Dirac, donde se hace esta unión de la mecánica cuántica con la relatividad. Entonces, retomando la ecuación de Klein-Gordon, donde ya vimos que se usó para tener esta parte de relatividad para una partícula, esta se tiene que factorizar y nos da la siguiente forma, donde vemos ahora los símbolos de alfa y beta, que son matrices, donde las matrices son arreglos bidimensionales de números que nos van a servir para llegar a una ecuación donde se una la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad. P, recordemos que es el momentum, describe la cantidad de movimiento, el movimiento de un cuerpo, m es la masa y c es la velocidad de la luz. Y así obtendríamos la ecuación de Dirac, donde ya está nuestra función de onda, donde esta función de onda, recuerden, es porque estamos tratando al electrón como ondas, y esta sería la forma para que pudiéramos modelar un electrón con la ecuación de Dirac, insertando ya el efecto de la relatividad. Lo que está entre paréntesis ahora sería mi hamiltoniano, y si nosotros aplicamos un campo electromagnético podríamos llegar a esta ecuación que está con base con la ecuación de Dirac, donde en este caso la letra E es la carga del electrón, A es un potencial vectorial y el potencial escalar tiene este símbolo. ¿Y esto por qué lo estamos viendo? Porque al tratar el campo electromagnético podemos llegar a la ecuación de Pauli, donde existe una observación muy importante. Cuando se acopla el campo magnético con la relación giromagnética, que la relación giromagnética es el momento magnético, donde el momento magnético es la fuerza magnética y orientación de un imán entre su momento angular, este momento que describe a un cuerpo, se va a ver duplicado si se comparara con un electrón de una órbita circular. En términos más sencillos, lo que nos quiere decir es que un electrón se va a comportar como si fuera un magneto, un imán,
con una fuerza tal que va a duplicar a la que tendría un electrón si estuviera girando. Esta propiedad es lo que se conoce como spin. Y el spin es el cuarto número cuántico y era uno que se añadía a la ecuación de Schrödinger, pero que si se usa el tratamiento de Dirac, este sale por tratamiento de su ecuación de manera, digamos, natural. ¿Qué implicaciones tiene entonces aplicar la teoría del relativista a los electrones? La siguiente: si nosotros tenemos nuestro átomo, que ya vimos que el de Schrödinger es el de base, donde nosotros podemos ver regiones de probabilidad de encontrar al electrón, donde el electrón va a estar dentro de una región en específico, como si fuera una nube de electrones. Entonces, a medida que va creciendo nuestro átomo, tendríamos cada vez más y más electrones que están en esta nube, en esta región de probabilidad. El electrón se está acelerando conforme se ve atraído por el núcleo. Mientras más grande sea el átomo, tendrá más carga el núcleo y entonces los electrones tendrán que viajar a una velocidad mayor para que la velocidad de atracción no supere la velocidad, para que la fuerza de atracción no supere y los electrones no colisionen con el núcleo. Entonces la velocidad del electrón puede aproximarse a la velocidad de la luz conforme está creciendo esta carga positiva. Entonces ahora el electrón se debe tratar como una partícula relativista. ¿Dónde ocurre más este efecto? Para los metales pesados, por ejemplo los que están cercanos al mercurio, como es el caso del oro, donde veríamos que los orbitales S y P se van a estar contrayendo y a esto se le llama la contracción relativista, mientras que los orbitales D y F se van a estar expandiendo y esto se le conoce como la expansión relativista. Recordemos que los orbitales nos ayudan a visualizar estas regiones de probabilidad. Al hablar de orbitales S, estos tienen una forma esférica y al hablar de los P, D y F tienen formas particulares que nos pueden recordar a la forma de unos globos. También esto da paso a un fenómeno que se conoce como el efecto del par inerte, donde los orbitales 6s, 6 nos indica el nivel de energía, que en este caso sería 1 alto porque es un número 6, y S de un orbital de forma esférica, donde hay una tendencia de este par de electrones que está en este orbital de resistir la oxidación, entonces no se está donando ese par con facilidad. Y esto en parte es porque el orbital 6s está contraído. Al estarse contrayendo, los orbitales están más cerca del núcleo y entonces son más difíciles de oxidar. Esto da paso a que, por ejemplo, este efecto del par inerte explica por qué el mercurio es líquido o por qué el oro es de color amarillo y refleja este tono amarillo. Encontraríamos que las energías de ionización son más altas para los metales pesados por los efectos relativistas, por esta contracción de los orbitales. Al sentirse más atraídos por el núcleo, los orbitales se comienzan a contraer porque sienten más fuerza de atracción por sus núcleos. Y estas energías de ionización es esa energía necesaria para que un electrón se expulse de un átomo. Y va a ser más alta por esta cuestión de la contracción del orbital 6s. Y al estarse contrayendo los átomos, dado que cada vez el núcleo es más grande, los átomos se van a hacer más pequeños de lo esperado por esta contracción que existe de los orbitales. Entonces, al aplicar el relativismo a los electrones, nos damos cuenta que explican varias observaciones experimentales, sobre todo para los metales pesados. Entonces, todo inició con las ideas de Demócrito en el siglo V a.C., con sus partículas indivisibles llamadas átomos. Estos átomos, esta idea la retoma Dalton para su modelo de esferas sólidas, donde estos átomos son sólidos, uniformes y diminutos, donde cada elemento tiene su tipo de átomo. Después, cuando Thomson descubre el electrón, propone que el átomo es una carga positiva donde están incrustadas cargas negativas
para dar paso al modelo del pudín de pasas. Nagaoka, por su parte, visualizaba al electrón como una carga masiva positiva en el centro, donde en un anillo alrededor estaban cientos de electrones girando. Posteriormente, Rutherford se da cuenta que el átomo tiene una carga central positiva, donde reside la mayor cantidad de masa del átomo, y los electrones viajan alrededor de esta carga positiva a grandes velocidades. Bohr propone que los electrones viajan en órbitas circulares, donde cada órbita tiene cierto nivel de energía, o dicho de otra forma, donde cada nivel de energía está cuantizado. Por su parte, Sommerfeld flexibiliza el modelo de Bohr, y ahora veríamos que pueden existir órbitas donde pueden viajar los electrones tanto circulares como elípticos. Después, Lewis, haciendo un tratamiento muy distinto, tratando de explicar cómo se unen unos elementos con otros para dar paso a los compuestos, proponía que los electrones se ubicaban en las esquinas de un cubo, por eso este modelo es llamado cúbico. Y con la llegada de Schrödinger, con la llegada del modelo mecano cuántico, ahora vemos a los electrones como una nube, donde esta nube es una región de probabilidad donde pueden estar los electrones, y los electrones ya no siguen un camino en particular. Ahora hablamos de una región en la que pueden estar, donde están viajando los electrones. Como podemos ver, el electrón se está moviendo en una región en específico, pero no con una trayectoria fija. Después, si nosotros aplicamos los modelos relativistas cuando nuestro electrón está llegando a la velocidad de la luz, tendríamos que, mientras más grande es nuestro átomo, presentaría efectos relativistas, donde va a ser muy importante tratar a nuestros electrones como partículas relativas, ya que se acercan a la velocidad de la luz, para explicar ciertos fenómenos para los metales pesados, los cercanos al mercurio, para poder describirlos perfectamente o con mayor exactitud. Simplemente nos quedan dos modelos por cubrir para tener una visión más general de los modelos atómicos. En esta parte dejo tanto el modelo de Schrödinger, que está muy unido con la parte del modelo relativista, así como el modelo de Bohr y la lista de reproducción de todos los modelos atómicos que se han abordado hasta el momento, por si quieren revisar alguno en particular. Yo he sido el Dr. Antonio Romero Silva. Hasta la próxima.